la última reunión que tuvo el presidente de Estados Unidos, donde prohíbe las importaciones de petróleo ruso. Entonces, por eso es que se está acercando a Venezuela, ¿no? Para que Venezuela le pueda dar petróleo. El tema de Venezuela es que, según las últimas noticias, es que no tiene toda la capacidad productiva para hacer eso, ¿no? Y por eso es que Colombia parece que también está viendo y se juega un papel ahí importante para poderle darle petróleo a Estados Unidos. Por otra parte, tenemos que China juega un papel importante aquí, como dice acá. China juega un papel importante porque China le puede continuar comprando petróleo a Rusia, ¿verdad? Para que no sienta, porque pues Rusia es el que abastece mucho a Estados Unidos también en petróleo. Es un tema, ahí es donde dice, ¿verdad? Es un tema complicado porque es un tema global, ¿no? Que afecta a todas las esferas. y se nota, pues se nota en todo el mundo, ya le está pegando esto, ¿no? Y se nota en el tema de nosotros, se va a notar. Este señor que ustedes ven aquí es un premio Nobel de Economía, se llama don Paul Krugman. Él trabajó en el Banco Mundial mucho tiempo y se fue como disgustado, entonces su manera de pensar a veces es diferente. Pero aquí habla un poquito del tema de que Rusia se encamina a una gran caída en su PIB, comparado más o menos cuando Rusia, también cuando todos los países pues cayeron sus producciones en la Gran Depresión de los años 30, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él considera que Rusia tiene obligación hacia una economía autárquica, que quiere decir esto, una economía cerrada, no abierta, o sea, se está quedando aislada. Las restricciones al transporte aéreo por parte de Occidente, así como las sanciones a media docena de bancos rusos que han sido expulsados del sistema SWIFT, se suman a las numerosas empresas que están suponiendo sus actividades comerciales en la zona, desde Inditex, que eso es aquella tienda Zara de ropa que es española, Visa, Microsoft, Toyota, Shell y Disney. Sí, en Rusia está mucho más expuesta al comercio internacional de lo que Estados Unidos lo estaba en 1807. Las exportaciones estadounidenses eran entonces del 13% y ahora las de Rusia es casi el doble a nivel mundial. O sea, la globalización, pues quiera que no, está en todos lados y eso les afecta. Y aquí tenemos dos gráficas. Una es la moneda rusa, que es el rublo. Hay una caída frente al dólar enorme. Y esta otra que dice el CDS, si quieren lo apuntan por ahí. CDS quiere decir Credit Default Swap en inglés. Credit Default Swap. Swap va SWAP. Y ese swap lo que significa es que, si ustedes se dan cuenta, ese es el swap ruso. Es el CDS de la deuda soberana rusa. Y si ustedes se dan cuenta, había estado, miren, sin movimiento hasta aquí, cuando empieza el conflicto. Este CDS es como un seguro. Es un seguro contra el impago de la deuda soberana de Rusia. Y este es un seguro que los grandes inversionistas contratan en el mundo. Pero ¿qué es lo que está significando? Que si ese CDS sube, es que el inversionista está percibiendo un riesgo, ¿sí? Un riesgo en estos bonos que no puedan pagar, entonces se cubren. Esto lo que le permite es cubrirse ante el no pago de Rusia. La economía rusa se enfrenta a una recesión sin precedentes. Sí, las voluptuosas sanciones de Occidente están golpeando los mercados. Hemos visto cómo están golpeando al tema de Rusia. Hemos visto salir a McDonald's, Starbucks, de estas empresas, ¿no? Tanto es así que las agencias de rating son las calificadoras de riesgo. Sí, hay tres principalmente, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Esas son las principales calificadoras en el mundo. Pero cabalmente este incremento del crédito default swap viene porque Fitch baja la calificación a Rusia y la lleva hasta C. C está más o menos como el tema de El Salvador y como el tema de Argentina.
Entonces son países que están muy frágil su parte fiscal, entonces se teme que no puedan pagar la deuda. Por eso dice aquí, se prevé un default inminente, o sea, un no pago de la deuda. Y entonces por eso es que esta calificadora, que ya fue la última que se pronunció, que es Fitch, le baja la calificación a C. Esta calificación de C rápidamente se nota en el crédito default swap, que empieza a subir. O sea, el mercado percibe un mayor riesgo debido a la bajada en la calificación. Entonces, el tema de Rusia, pues ni modo, es complicado, está metido en este gran conflicto, pero también las medidas económicas los han golpeado muy fuerte, ¿no? A los ricos, a los más ricos, a los ultra ricos rusos, les está golpeando también sus bolsillos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acá, jóvenes, jovencitas? ¿Seguros que no? ¿Estamos bien? Jocelyn Paola, ¿estamos bien, Jocelyn? Hola, Jocelyn, ¿no estás por ahí, Jocelyn? Vamos a buscarte. Micaela Kopp, tienes una muy buena nota. ¿Sí? ¿Sí se comprende esta parte, Micaela? Híjole, se me fueron los estudiantes. ¿Dónde se fueron? Lick, en mi caso sí logré entenderlo de Lick, solo en algunos puntos donde no pude lograr desarrollarle el tema. Pero sí, Lick. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien, sigamos pues. Bueno, esta es la inflación en Guatemala. Ahorita en febrero fue 2.98%. Según la política, dice que la inflación, la política monetaria dice que va a estar entre 4%, que es este 4%, más menos un punto porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar entre 5 y 3, con un valor central de 4%. Y entonces la inflación en enero fue 2.87 y ahorita está en 2.98. Esto está por abajo del límite inferior, que es 3%. Y de ahí tenemos, dentro de los gastos que más subieron, tenemos la gasolina superior, el maíz, la electricidad y el pan, ¿no? Estos fueron los que más subieron. Aquí pongan atención. Esta es la tasa de inflación de Estados Unidos y la tasa de desempleo. Entonces, a Estados Unidos les preocupa esto. Y por eso es que va a actuar la política monetaria, por eso es que se les estoy poniendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la inflación en Estados Unidos venía baja, ¿no? Y también les preocupaba que estuviera, su punto de EOS es 2%. No es un rango como nosotros tenemos, es un 2%. Pero a Estados Unidos les preocupaba esto, pero aquí en el 2021 se empieza a elevar porque la economía empieza a crecer. Pero aquí, si se dan cuenta, ya está muy alta la inflación en 7.90. ¿Sí? Entonces aquí sí la inflación está subiendo mucho, en parte por la interrupción de las cadenas de suministro y también por el tema de los energéticos, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el empleo ha venido disminuyendo, o sea, ha venido mejorando. Aquí alcanzamos la tasa de desempleo más alta que fue en pandemia en Estados Unidos, y aquí ya viene disminuyendo. O sea, hay una relación inversa entre la tasa
de la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Ahora bien, la próxima semana, el martes y miércoles, el día martes, inicia la sesión de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, para ver qué hace con la tasa de interés de política monetaria de Estados Unidos, la cual está entre 0 y 0,25. Sí, y ya están los problemas que ahorita en marzo van a subir. Pero entonces, ahorita va a tomar esto la otra semana. Y entonces aquí sí quiero que por favor todos hagan una diapositiva. El día miércoles o el día jueves ya va a estar publicado eso, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Si pueden usar una gráfica, usen una gráfica. Y entonces esa diapositiva yo voy a preguntar al azar. Y ustedes me van a enseñar su diapositiva, van a presentarla, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de Estados Unidos? ¿Sí? ¿Sí se comprende esa parte? No mucho entendí, Lick, disculpe. Sí, el día martes y el día miércoles, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene su reunión de política monetaria. Ahí va a determinar si sube la tasa de interés o no. Según todos los pronósticos, es que sí la va a subir. Sí la va a subir, ¿por qué? Porque tiene este gran problema. Sí, este problema de la inflación. Entonces, está aplicando, nosotros los economistas le llamamos que es una política restrictiva. Una política restrictiva. Entonces, posiblemente sí la va a subir. Entonces, ¿qué quiero? Van a salir muchas, el mundo está a la expectativa de eso, ¿no? Todos los grandes inversores, los bancos centrales de todo el mundo están viendo qué va a hacer Estados Unidos. Y entonces lo que les pido a cada uno de ustedes es una diapositiva. ¿Sí? Hagan una diapositiva con esa noticia. La pueden encontrar en cualquier medio de comunicación, en eleconomista.es, ¿sí? en la DW de Alemania, ahí va a estar. O entran directamente a la página de la Reserva Federal. Ponen en Google Federal Reserve o Reserva Federal de Estados Unidos y los manda a la página. ¿Sí? Lo pueden hacer el día miércoles en la noche o el día jueves temprano. ¿Sí? Ya va a estar esa noticia. Y entonces, ¿por qué? Porque ese trabajo pues tiene su punteo, pero quiero que todos hagan en una diapositiva suficiente. ¿Sí? Y yo voy a elegir ahí al azar quienes presentan su información. ¿Sí está claro? Sí, Lick, gracias. ¿Y los demás? Sí, licenciado. ¿Sí, Claudia? ¿Estamos bien? Sí, solo sobre Sí, dime, Claudia. sobre Ya. lo que va a pasar en esta noticia, lo que tenemos que explicarle, ¿va, licenciado? Así es, Claudia. Gracias, licenciado. El día miércoles, ya en la tarde, ya esa noticia ya está dada. O sea, ¿qué pasó con la tasa de interés de Estados Unidos? ¿Por qué es importante? Una es porque la banca central de Estados Unidos está luchando con esto, ¿sí? Esto les preocupa mucho, y ahora con el tema del petróleo, ¿verdad? Pues se complica más y todo. Pero esto también viene a complicar un poquito al mundo, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál es el costo del dinero? A ver, ¿quién me puede decir ahí? Según ustedes, si a ustedes les preguntan cuál es el costo del dinero, ¿qué dirían? ¿Qué dirían ustedes?
alguien que se pronuncie. Le ponemos un punto extra a quien diga algo. Ahí me lo ponen en su examen si dicen. ¿Cuál es el costo del dinero? Según ustedes. Vamos a ver, ¿qué dice don Mardoqueo? ¿No, Mardoqueo? Bueno, ahí, eso, entonces, para el otro sábado, ahí me investigan qué es el costo del dinero. ¿Sí? Muy bien, sigamos pues. Bueno, y entonces aquí entramos a lo que es la política económica. Y la política económica se divide en estas diferentes subpolíticas. Ahorita lo que estamos viendo es la política monetaria. Otra política importante es la política fiscal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver política monetaria. No sé si ustedes ya vieron política fiscal. Hoy en la mañana los alumnos me dijeron que en Guate me dijeron que no, pero ¿y ustedes sí vieron esto o no? Todavía no, licenciado. ¿O finanzas públicas? Finanzas públicas, sí. ¿Y ahí no vieron política fiscal? No, licenciado. O, por ejemplo, cómo determinar el resultado presupuestal, si es déficit o si es superávit. Yo creo que sí. ¿O no? No, licenciado. Sí, tengo ese término del déficit y todo eso, pero no me han explicado sobre la política fiscal. Bueno. Bueno, vamos a ver eso, ¿vieron? Y ahí tenemos una política comercial, una política de competitividad, que esto lo hace Pronacom, política de desarrollo rural, que esto está aquí, pero es bien, no se ha logrado mayor cosa, y la política de las pymes, ¿no? Que esto lo maneja el Ministerio de Economía juntamente con la parte comercial. Entonces, aquí nos toca a nosotros la política monetaria, pero estas dos políticas, la política monetaria y la política fiscal, esta la maneja el Banco de Guatemala y esta la hace el Ministerio de Finanzas. Tienen que ir muy bien interrelacionadas porque afectan la cantidad de dinero que hay en circulación. Y entonces por eso tienen que ser muy bien coordinadas para que no hayan problemas que afecten el objetivo del Banco Central, que es la inflación. Entonces, una de las principales funciones de un Banco Central es ejecutar la política monetaria. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir una inflación baja y estable. En ese sentido, el único objetivo que tiene el Banco de Guatemala es la estabilidad de precios. Y eso se traduce en una inflación baja y estable. Entonces, si vemos el dato de inflación a febrero, que fue 2.98, es bajo, ¿sí? Está por abajo del margen inferior. Ahorita hay unas observaciones que se le están haciendo al INE para que logre, por favor, revisar cómo calcula el índice, porque supuestamente debería estar reflejando mayores niveles de inflación. Entonces, es lo que se está buscando. Este es el rol de la política monetaria en la economía. Ojo aquí con esto. Esta es la demanda agregada. ¿Cómo está formada la demanda agregada? Con el consumo privado, la inversión privada, el gasto de gobierno. Este es el factor externo que yo siempre le pongo X menos M. Las X son las importaciones y las X son las exportaciones y la M son las importaciones. La diferencia entre exportaciones e importaciones nos da lo que se llama la balanza comercial. ¿Quieren que se lo repita de nuevo? Apúntanlo por ahí. ¿O si me captaron o no? No, licenciado, ¿puede repetirlo de nuevo, por favor? Sí, Claudia, con mucho gusto. Dice el rol de la política monetaria en una economía. Y aquí
Por ejemplo, de este lado izquierdo tenemos el producto, pero el producto por el lado del gasto se conforma por la C, que es el consumo privado, más la I, que es la inversión, más la G, que es el gasto de gobierno, y más por el resultado del sector externo. Este resultado del sector externo está compuesto por las exportaciones, las importaciones. Eso se conoce como la balanza comercial, que para el caso de Guatemala regularmente las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Casi siempre es deficitaria. Ahora sí, Claudia. ¿Y los demás? ¿Ahora sí? Sí. Pongan bien, es el consumo privado, la C. La I es la inversión, el gasto de gobierno, que eso es política fiscal, y el resultado de la balanza comercial, X menos M. ¿Están bien todos con esto? Bueno, la política monetaria. Sí. ¿Quién habla por ahí? Ya no vi. Ya no escuché quién era. Ahí estamos bien, licenciado. Muy bien, Claudia. La política monetaria influye únicamente en la demanda agregada. La política monetaria influye aquí mediante la regulación de la cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? O sea, la política monetaria, ¿qué quiere decir esto? Que va a influir en la demanda agregada únicamente tratando de, ya sea expandir o restringir la cantidad de dinero que hay en la economía. Y esto lo hace a través de las operaciones de estabilización monetaria. Antes se llamaban operaciones de mercado abierto. ¿Ok? Bueno. Y entonces, regularmente los grandes bancos del mundo, los bancos grandes centrales del mundo, además de buscar la estabilidad de precios, que es inflación, también buscan el crecimiento económico y el pleno empleo. Eso es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Busca el crecimiento económico, busca la estabilidad del dinero, que es inflación, y el empleo. Aquí quiero ver si me puedo explicar bien con ustedes, y si no, por favor me dicen que se los vuelva a repetir. Según la ley orgánica del Banco de Guatemala, estos son los 3 instrumentos que se usan para política monetaria en Guatemala: el encaje bancario, la compra y venta de moneda extranjera y las operaciones de estabilización monetaria. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué entienden por encaje bancario? ¿Qué entienden por este? Este es más conocido que las otras dos. Pero, ¿qué sería el encaje para ustedes? Sí saben que